Hola seres divinos, soy Aditi, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy les quiero hablar de una teoría que en principio puede parecer descabellada, pero que al confrontar las evidencias, la mayoría de ellas sí circunstanciales, muy claras, y donde uno comienza a pensar que esta teoría puede tener fundamentos reales. Estoy hablando de los gigantes de Tartaria, sí, escuchaste bien, gigantes. Esta hipótesis afirma que la Tierra fue habitada por seres humanoides gigantes o incluso una variante de mayor tamaño de la especie humana. Y lo más increíble de todo, que estos gigantes anduvieron por el planeta hasta no hace mucho tiempo. Comenzaré por examinar las evidencias que están a simple vista y son abundantes. El primer rastro de los gigantes lo encuentro en la mitología. La mayoría de la gente y los historiadores no toman en serio esta fuente hasta que no se produce algún hallazgo y no les deja otra opción más que aceptarlo como verdad. Algo que sucedió, por ejemplo, con Troya, a la cual se la consideraba una fantasía, hasta que alguien, no precisamente un historiador ortodoxo, la encontró. Otro ejemplo claro es la Biblia, en la que nadie se pone de acuerdo en qué es historia y qué mitología. Es así que los griegos, los romanos, los nórdicos y la Biblia incluyen en sus relatos a los gigantes. En las historias más conocidas, algún héroe los destruye, pelea contra ellos, pero en otras, no tan populares, terminan cruzándose entre especies y teniendo descendencia. Por si esto fuera poco, no solo estas culturas más familiares a nosotros, los occidentales, mencionan a estos personajes, sino también en la India, hasta los americanos originarios relatan estos encuentros con seres de gran tamaño. De hecho, al mirar esas historias desde esta nueva perspectiva, desde una perspectiva de que podemos estar hablando de un hecho real, comenzamos a tomar un significado distinto. Por ejemplo, David y Goliat. ¿Habrá sido real que David derribó a Goliat, donde un humano de estatura promedio venció a un verdadero gigante? Es más, el significado podría ser también metafórico, pero muy distinto, donde quizás lo que nos está diciendo es que los pequeños humanos se enfrentaron al pueblo de los gigantes y los vencieron de una manera astuta más que por la fuerza, llegando a borrarlos definitivamente de la historia. Casi como una secuela de la mitología están los cuentos infantiles, donde ya nadie debate sobre su realidad y son considerados totalmente fantasía. Sin embargo, también se pueden considerar tradiciones orales de una historia no oficial, ya que la mitología sería el relato oficial sostenido por sacerdotes y gobernantes, mientras que los cuentos serían recuerdos anecdóticos de sucesos acaecidos entre humanos y gigantes que quedaron por fuera del círculo oficial. Es así que nuevamente tenemos héroes que los matan, gigantes que, al igual que en la mitología, comen niños o todo tipo de humanos y muchísimas variantes, que si quisiéramos ubicarlos temporalmente, todos estos cuentos se ubicarían en algún momento de la Edad Media, etapa muy posterior a la que aludiría la mitología. Tomemos, por ejemplo, el cuento de Jack y las habichuelas. En este caso, un humano le roba al gigante la gansa de los huevos de oro, lo que cualquier alquimista de la Edad Media comprendería de una manera muy distinta a lo que lo entienden los niños de hoy. Aquí el gigante posee el conocimiento de la transmutación, vive en las alturas, en su mundo, sin hacerle mal a nadie, y un humano se lo roba y termina matando al gigante. El exterminio de gigantes es el legado más común de los cuentos infantiles. Ahora, ocupémonos de observar las cosas que podemos ver. En los dos tipos de evidencias anteriores se trata de relatos intangibles. En este caso nos encontramos con cuestiones totalmente visibles, las artes plásticas. Las pinturas y esculturas antiguas de todo el mundo muestran personajes de muy variados tamaños, pero no es necesario ir tan atrás en el tiempo. En el arte gótico y en menor medida en el renacentista, esta diferencia de tamaños entre las personas es una moneda común. La explicación oficial dice básicamente dos cosas. La primera es que no manejaban bien la perspectiva y las proporciones, lo cual quizás a vos, igual que a mí, te suena un poco ridículo contrastándolo con los desarrollos arquitectónicos contemporáneos a esas obras de arte. La segunda explicación es que a los personajes más importantes de las pinturas y esculturas se los representaba más grandes. Así, los dioses, héroes o incluso reyes aparecen como gigantes. Ahora podemos preguntarnos, ¿no
podrían ser acaso estos héroes o reyes realmente de otros tamaños, como sucede en el reino animal, donde dentro de una misma especie los ejemplares más grandes ocupan las más altas jerarquías? Es de esta manera que los artistas tal vez no estuvieran enfatizando la importancia de los personajes, sino retratándolos como realmente eran, por lo que algunas de las monarquías modernas podrían tener alguna herencia de aquellos reyes gigantes de un pasado. Sí, cuando yo fui encontrándome con todo esto, también me suena un poco, no sé si estoy dentro de la fantasía o de la realidad, pero ¿cómo saber si la historia que llega a través de los libros y a través de los relatos es realmente la historia real? Este tipo de evidencia se relaciona con la anterior y está también a la vista de todo el mundo. Es una cuarta perspectiva y se trata de las dimensiones de los edificios antiguos. Y acá sí, tanto vos como yo, esto lo hemos visto. Cuando hablamos de edificios antiguos, no es necesario irse a Egipto o a los templos griegos, que serían los ejemplos más claros del desfasaje de tamaño con respecto a los humanos actuales. Basta con mirar en nuestra propia ciudad edificios teóricamente realizados de comienzo del siglo XX hacia atrás, donde también las dimensiones son exageradas en relación al tamaño de los humanos. Las puertas de edificios como bancos, iglesias o palacios son más adecuados a gigantes que a tu altura o a la mía. Siempre se ha explicado que estos tamaños se deben al deseo de la gente poderosa, a generar el asombro, la sumisión o el complejo de inferioridad del pueblo. Pero ¿no sería más simple si en realidad esas grandes puertas, salones enormes y espejos descomunales respondieran a que hace no tanto circulaban por el mundo personas de esos tamaños, para los cuales sería una falta de respeto hacer que se agachen para entrar en lugares importantes? Las casas comunes, por supuesto, no tenían esos tamaños, por lo que se deduce que esta gente grande, así como lo representa el arte, ostentaban un alto rango social y se les debía un determinado respeto. Lo curioso de estos antiguos edificios es que no hay registros fotográficos acerca de su construcción, mientras que los edificios posteriores a 1930, que ya tuvieron las dimensiones adecuadas a los humanos, sí tienen fotos de su construcción y todo tipo de datos al respecto. Para resumirlo un poco, de la Edad Media hasta el 1900, sin tener en cuenta las construcciones de la antigüedad, que ya son un misterio de por sí, se hicieron edificios con dimensiones que no coinciden con la anatomía humana que conocemos y de los cuales no hay registros de cómo se pudieron construir, ya que además hay detalles técnicos que desafían la arquitectura que conocemos, pero eso quedará para otro video. La explicación oficial nos dice que los constructores medievales guardaban sus técnicas en secreto y de hecho ese fue el origen de la masonería. En cuanto a los últimos edificios de esas características, los datos que existen, al no haber registros gráficos, pueden ser tranquilamente falseados. El quinto tipo de evidencia son los hallazgos arqueológicos. Y aquí empezamos con las pruebas directas. No son suposiciones ni especulaciones, son pruebas inequívocas de que existieron, al menos algunos seres, que desafían lo que se sabe de la evolución humana. Ya que si bien estos descubrimientos arqueológicos y forenses son escasos como para decir que existió una raza de gigantes y más bien parecen una excepción a la regla, cuando menos comprueba que los cuentos y mitología pueden tener una base histórica real. Ahora bien, estos hallazgos dejaron de ocurrir a principios del siglo XX y aquellos acaecidos antes de esa época terminaron desapareciendo o tratados como fraude, con imposibilidad de comprobarlo ya que también desaparecieron. Se encontraron huellas fósiles del tamaño del doble de un pie normal. Se hallaron esqueletos de humanoides de más de 3 metros, cráneos de un tamaño descomunal y todo tipo de utensilios que un humano promedio no podría utilizar. De todo esto, solo quedan viejas fotos, noticias en diarios de la época y documentos perdidos en museos, pero los elementos en sí han desaparecido. La sexta evidencia más importante son las fotos, y en este caso, como en el anterior, ya no hay nada que especular ni explicar. Son imágenes de gente con vida de tamaño sorprendente, similares a las que aparecen en las viejas pinturas o esculturas, y para quienes los antiguos edificios tendrían dimensiones más razonables. La única explicación que tiene la historia oficial a esas fotos es que son falsas, trucadas, y eso es algo que queda a nuestro criterio.
Estas fotos tampoco aparecen a partir del 1920 en adelante, salvo alguna excepción que podría ser trucada o alguien con una herencia genética específica. Bien sabemos que hay genética que puede volver a aparecer luego de algunas generaciones. Hay mucho más para hablar sobre los gigantes, la cultura a la que se cree pertenecieron, la tártara, el porqué de su desaparición, las razones de su ocultamiento y la tecnología que poseyeron. Queda claro, algo cambió con respecto a la historia. Si te interesa saber más de qué pudo haber sucedido, déjame en los comentarios y lo vamos a tratar en otras entregas. ¿Qué me pasa a mí con todo esto de los gigantes y esta pequeña investigación que hemos llevado adelante? Preguntas y más preguntas. Preguntas que dicen que tengo que abrir más los ojos, que tengo que prestar más atención y que tengo que confiar en lo que observo. Seguramente un par de días nos quedaremos pensando acerca de gigantes. ¿Habremos tenido alguna encarnación entre gigantes? ¿Habremos sido alguno de los gigantes? Todas preguntas. Si te interesa saber más de qué pudo haber sucedido, déjalo en la caja de comentarios y lo trataremos en otra entrega. Estamos en tiempos maravillosos para que infinidad de cosas que han estado en secreto o han estado ocultas salgan a la luz. Y para que eso pase, necesitamos empezar a investigar y a creer en nosotros mismos. Si todavía no te suscribiste, hacelo. Activa la campanita de notificaciones para enterarte cuando subimos el próximo video. Espero que estés muy bien.